mayor inclinación, la transferencia de peso va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, otro de los elementos que afecta el peso sobre la broca es la fricción. Correcto. Entonces, mientras menos puntos de contacto se tenga en el diseño del VHA contra las paredes del pozo, vamos a tener menor fricción. Entonces, el peso sobre la broca se va a transferir de manera más fácil. Entonces, ¿reduce la fricción el peso sobre la broca? Hasta lo que hemos visto. No. ¿Cómo? No aumenta. Perdón. ¿Reduce la fricción el peso sobre la broca? Sí, sí, pero... O sea, la fricción reduce la transferencia del peso sobre la broca, por lo tanto, el peso que se transmite se va a ver reflejado en menor proporción. Entonces, sí afecta, la fricción afecta al peso sobre la broca. Entonces, la fricción está afectada por las propiedades de la formación, el tipo de lodo, VHA estático o rotando, forma de los componentes, área de contacto, hoyo entubado o hoyo desnudo. Entonces, si tenemos un lodo base agua, la fricción va a ser mayor que un lodo base aceite. En los lodos base agua vamos a agregar un lubricante para tratar de compensar esa fricción y que el torque de perforación sea mucho menor. Entonces, esta fricción durante las operaciones de slide, porque no tenemos la sarta de perforación rotando, o sea, se va a ver, va a afectar en mayor proporción. Por lo tanto, por eso es que durante la perforación modo rotario, vamos a observar una ROP mayor que cuando estamos perforando en modo slide, porque tenemos la fricción en contra de nosotros. Y el peso sobre la broca que aplicamos en superficie se distribuye a lo largo de las paredes del pozo donde haya mayor contacto. Entonces, la resistencia al movimiento está definida por mu y la N, que lo denominamos con la fuerza que actúa desde la formación hacia el VHA. Correcto. Entonces, esa fuerza que actúa desde la formación hacia el VHA está compuesta por la siguiente fórmula. N es igual al peso por el factor de flotación, en este caso por el seno del ángulo del pozo. N, la fuerza normal, el peso, W, el peso del elemento, y BF, que es el factor de flotación. Todos estos términos están definidos en inglés, pues la connotación es en inglés. Por eso muchas veces es bueno saber qué significa, ¿no? Porque muchas veces lo vas a encontrar en español, pero la mayoría de las informaciones están en inglés. ¿Cómo afecta la fricción de la distribución del peso de la broca? Tenemos lo siguiente. Con la fricción, esto es más de lo mismo de la lámina anterior, porque esto es más que todo para simular cuando vamos a deslizar, que vamos a orientar el tool face de la herramienta, son movimientos axiales. Entonces, estos movimientos axiales, el peso sobre la broca está afectado por cada uno de los puntos de contacto del VHA con la formación. Entonces, si esta inclinación del pozo es mucho mayor, la fricción va a ser mayor. Entonces, esta fricción de la cual estamos hablando me está afectando la transmisión de peso sobre la broca desde superficie hasta el fondo. La distribución del peso sobre la broca de cada elemento se puede calcular de la siguiente manera. Entonces, esto es más que todo para operaciones slide. El peso sobre la broca está determinado por el peso del elemento, factor de flotación, el coseno del ángulo, menos el factor de fricción multiplicado por el seno del ángulo. Entonces,
la parte anterior calculamos el peso sobre la broca sin tomar en cuenta la fricción o el arrastre. Entonces, en este caso estamos complementando la fórmula del peso sobre la broca. Insertamos el peso del elemento, el factor de flotación y el ángulo del pozo. En este caso le estamos agregando la denominación de la fricción a la fórmula. Entonces, cada vez más van a haber muchos más elementos, como lo vemos acá, que nos afectan la transmisión del peso sobre la broca. Correcto. Si el peso del lodo es mayor, el factor de flotación es mayor. Nos afecta el peso sobre la broca. Mientras en la transferencia, ¿no? Estamos hablando de la transferencia del peso. Si el ángulo del pozo aumenta, la transferencia de peso se ve más afectada. Mientras más puntos de contacto del BHA con la formación o las paredes del pozo, mayor fricción. El peso sobre la roca se ve afectado. Entonces, aquí podemos ver cómo cada uno de estos elementos contribuye o afecta a la transmisión de peso sobre la broca en pozos inclinados. Entonces, podemos ver claramente que cada uno de estas definiciones o elementos nos pueden dar una idea de cómo es el comportamiento del BHA. Porque no vamos a pensar que en un pozo inclinado el mismo peso que estamos aplicando en superficie es el mismo que está en fondo. Entonces, como ya sabemos eso por experiencia y por fórmulas matemáticas, si el peso que tenemos en superficie es de 25, durante operaciones de LAI, el peso que tenemos en fondo no es 25, es menos. Porque tenemos que sumar todos estos factores que estamos explicando en este momento. En caso de que tenemos una perforación de modo rotación, el peso sobre la broca que se transmite desde superficie a fondo es casi igual, porque estamos venciendo el colgamiento y estamos liberando ese BHA de estos colgamientos que se dan por la fricción. Entonces, en rotación, el peso que se transmite es muy similar al de superficie de fondo, pero en cuestiones de operaciones de LAI es totalmente diferente, porque no estamos rotando la sarta de perforación. Y esta es la manera de cómo uno calcula el peso efectivo sobre la broca. La idea de este módulo que estamos viendo acá es para tomar en cuenta cada uno de los factores que me afectan a la transmisión del peso sobre la broca. La idea no es calcularlo, porque esto es algo que no hacemos en campo. Ya ese peso ya lo vemos en el Bartlett Decker, pero nosotros sabemos cuáles son los factores que nos lo están afectando. Y si el peso de la broca máximo es 25 y estamos aplicando 25, sabemos que tenemos en operaciones LAI tenemos un factor de seguridad del cual podemos aplicar un poco más de peso, ¿verdad? Para compensar ese peso sobre la broca que tenemos en superficie. Está claro, ¿no? Esta parte de la presentación. ¿Sí? ¿Preguntas? Lo escucho. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Siento que hace falta café. Estamos apagados. ¿Qué pasó? Vamos a hablar con la gente de Juan Valdez allá. En Colombia. Vamos a tener que hablar con la gente de Juan Valdez. Allá en Colombia. Vamos bien. Sí, pero está muy callado. ¿Se entiende? Sí, señor. ¿Verdad? ¿Cómo vamos? Fernando, Daniel, ¿cómo vamos? Abraham. Pero con respecto ahí el ángulo, o sea, si usted aumenta, el ángulo aumenta, Correcto. disminuye el peso sobre la broca. No es que disminuye como tal. O sea, se ve afectado la transmisión de peso. El peso que estás aplicando en superficie es el mismo, pero
La idea es transmitir ese peso a lo largo de toda la sarta y que llegue a la broca. Correcto, porque si no vas a aplicar un peso en superficie, no va a llegar a fondo, no vas a poder perforar. Entonces, la idea es que conozcamos cuáles son todos los factores que afectan esta transmisión de peso. O sea, la idea es que la transmisión de peso sea efectiva. Pero ahí puede afectar también lo que es la desviación, o sea, con respecto a la dirección. En ese caso hablamos del dogleg, que es la sumatoria de los cambios de inclinación y azimut que tenemos en el pozo. Entonces, ahí estamos trabajando. Bueno, obviamente yo hablé de la inclinación, pero aunado a lo que estamos viendo y a lo que tú dices, también afecta, porque a veces perforamos un pozo 3D. Comenzamos perforando en el cuadrante 1 y terminamos en el cuadrante número 3. Entonces, ese cambio de azimut que está comprendido en los cambios de inclinación y azimut es el dogleg. Entonces, a mayor dogleg que tengamos en el pozo, vamos a tener mayor fricción, vamos a tener mayor torque y la transferencia de peso va a ser mucho más difícil. Entonces, los cálculos matemáticos simples, ¿no? De los cuales cómo calculamos el peso del VHA en el aire. Es igual al peso máximo por un factor de seguridad por dividido entre el factor de flotación por el coseno del ángulo del pozo. El factor de seguridad es igual a 1. Este factor de seguridad están tabulados. ¿Cómo se ve afectar la transmisión de peso? ¿Cuáles son los factores que tenemos? Entonces, ya al momento de perforar, tenemos una idea y sabemos, oye, podemos agregar un poco más de lubricante porque un lodo base aceite y así evitamos la fricción y el colgamiento de la sarta de perforación y podemos deslizar con menos problemas. Entonces, ya el ingeniero de lodo, ¿cuánto tenemos el porcentaje de lubricante en el lodo? 2%. Oye, generalmente el máximo porcentaje de lubricante en el fluido es de 4%. Mayor de 4%, de 5, 6, 7 y 8, hace el mismo efecto que 4%. Ya eso está demostrado a nivel de laboratorio. Entonces, generalmente, lodo base agua, vamos a tener que utilizar el máximo porcentaje de lubricante para disminuir la fricción. Entonces, eso nos ayuda a evitar colgamiento y a deslizar, a perforar modo slide sin mayor problema. ¿Me copian la idea que les quiero transmitir? Sí, ingeniero. Entonces, vamos a ver muchas veces, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos problemas de colgamientos en el VHA? El motor de fondo se tiene algo que se llama la presión diferencial, ¿correcto? No sé si han escuchado. Claro. Cuando tocamos fondo y aplicamos peso sobre la broca, la presión incrementa. Por eso es que tenemos que saber al momento de empezar a deslizar cuánto es la presión fuera de fondo para saber cuánto es la presión diferencial del motor. Si aplicamos peso y la presión no incrementa, quiere decir que la sarta está colgada en algún punto y no estamos llegando a fondo. Porque si estuviéramos llegando a fondo, tuviéramos un incremento de la presión por actuación del motor. ¿Cómo se crea esta presión diferencial? Cuando la broca penetra la formación, el motor está girando a la derecha, ¿correcto? Entonces, cuando aplicamos peso, que el cortador penetra la formación, se genera una fricción en un sentido contrario. Entonces, el motor vence esta fricción y es por eso que la presión diferencial o la presión del sistema aumenta, porque estamos perforando.
Entonces, esa es una idea de cómo podemos saber si el peso que estamos aplicando en superficie lo tenemos en fondo, porque tenemos presión diferencial. Si no hay presión diferencial, estamos colgados. Entonces, si estamos colgados, debemos aplicar algunas técnicas para descolgar la sarta y poder deslizar. Aplicamos lubricante, trabajamos la sarta arriba y abajo para calibrar el hoyo, aumentamos el galonaje para que esas vibraciones que se generen en la sarta me ayuden a liberar y podamos llegar a fondo. Entonces, por eso es que todos estos parámetros que estamos hablando de factor de flotación, fricción, dogleg, todo eso me afecta la transmisión de peso. Detalles en los cursos. Pero la única manera de saber si el peso perforando con motor, que el peso que yo estoy aplicando en superficie es el que tengo en fondo, porque tengo una presión diferencial. Esa presión diferencial me la genera el motor de fondo. ¿Y cómo me la genera? Porque la broca está cortando. El cortador penetra la formación, te genera una fuerza contraria, el motor vence esa fuerza y se ve un incremento de presión. Entonces quiere decir que el peso que estamos aplicando en superficie está llegando en fondo. En el caso de los RCS no tenemos presión diferencial, pero si estamos aplicando peso en rotación continua y tenemos una ROP pobre, podemos inferir que la transmisión de peso es pobre. Pero ¿cómo lo podemos saber? Por el torque. El torque fuera de fondo, cuando toca fondo, tiene que ser mayor, porque la broca está actuando, está cortando. Si el torque fuera de fondo es el mismo cuando supuestamente estamos en fondo, entonces quiere decir que la sarta está colgada en algún punto. O sea, no estamos perforando, básicamente estamos circulando y comprimiendo la tubería cada vez más. Eso es muy importante. O sea, debemos identificar al momento que eso esté sucediendo, sea con un motor de fondo o sea con un RCS, hay que identificarlo porque pensamos que estamos perforando, aplicamos peso y pensamos que el peso está transmitido a la broca y resulta que el peso se está quedando en algún elemento del VHA. Si se está quedando en el elemento más débil, podemos fatigarlo. Creamos una falla y hay que sacar la sarta de perforación. Entonces, hay que tener en cuenta cómo identificar cuándo estos factores de fricción, dogleg, nos están afectando la transmisión de peso y cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Baja ROP, porque no estamos perforando, no podemos deslizar y podemos fatigar cualquier elemento del VHA. El punto neutro es el punto donde no hay ni tensión ni compresión. Se calcula mediante simulaciones de torque y arrastre. Ahí vamos. Entonces, antes de correr el VHA en el pozo, una vez que lo hemos diseñado, vamos a hacer la simulación de torque y arrastre. ¿Para qué? Para saber cuánto va a ser el peso de la sarta. Para levantar y para bajar. ¿Cuánto va a ser la distancia que va a tener ese punto neutro desde la broca hacia arriba? Para evitar que el peso mínimo y el máximo me muevan ese punto neutro en el área del martillo. Porque, repetimos, si el punto neutro está en el área del martillo, al momento de que exista una pega de tubería, no vamos a poder activarlo. Entonces, vamos a tener un problema mucho mayor. Un intervalo del VHA se encuentra en tensión y el otro se encuentra en compresión. O sea, gráficamente, aquí lo podemos observar. Entonces, el VHA en tensión es la parte de arriba y la parte de abajo está en compresión. Y donde no hay ni una carga ni otra es el punto neutro. Entonces el VHA lo tenemos en esta misma secuencia. Parte del VHA en compresión y parte del VHA en tensión. Así como se ven las cargas, donde se ve la parte más amplia es la tensión. Y donde se ve hacia arriba es la tensión. Y donde se ve la parte más amplia hacia abajo es compresión. No sé si se entiende. Es un gráfico
bastante básico, ¿no? Entonces se entiende ahí lo que se quiere expresar. Sí, sí está. ¿Lo entiende, no? Sí. Ok, flotación y punto neutro. La localización del punto neutro depende de los siguientes factores. Lo que habíamos hablado, peso sobre la broca y el factor de flotación. Recuerden que el factor de flotación ejerce una fuerza axial hacia arriba, ¿correcto? Entonces, si el BHA viene en dirección contraria hacia abajo y la fuerza de flotación hacia arriba, ¿qué va a pasar? Vamos a disminuir el peso sobre la broca. Entonces, si disminuimos el peso sobre la broca, el punto neutro va a tender a bajar. Entonces, por lo tanto, ese punto neutro también está afectado, aparte del peso sobre la broca, está afectado por el factor de flotación. Durante la perforación, el punto neutro puede fluctuar de acuerdo a los cambios de peso sobre la broca. Esta zona está definida como zona de transición. Es lo que venimos hablando ya, nos hemos ido adelantando con respecto al punto neutro. Entonces, señores, lo que queremos determinar con esto del punto neutro, tenemos que saber que el punto neutro o el rango del punto neutro debe estar lejos de qué. Alguien que me diga de dónde debe estar alejado del punto neutro. Del martillo. Correcto. ¿Por qué debemos estar alejados del punto neutro del martillo? Puede operar. Por las fluctuaciones que hay en el punto neutro. No, pero ¿por qué debemos tener ese martillo alejado del punto neutro? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal? Para que pueda para que funcione bien el martillo. Para que podamos activar el martillo en caso de que haya una pega de tubería. ¿Es correcto? Entonces, ya tenemos claro, diseño de VHA, para qué se usan cada uno de los elementos. Tenemos claro qué elementos vamos a utilizar en el VHA. Sabemos cuáles son los factores que me afectan la transmisión de peso, la parte de pega de tubería. ¿Cuáles son las consideraciones del diseño del VHA respecto al punto neutro? Posicionamiento del martillo lejos del punto neutro. Puede cambiar significativamente respecto a la profundidad de entrada y profundidad de salida. Entonces, esto va a depender de si empezamos en un grado, sacamos el VHA en 80 grados, entonces ese punto neutro va a cambiar, porque ya las condiciones del pozo no son las mismas. Entonces, generalmente, ese punto neutro se calcula con el torque de arrastre al final de la sección, para saber cuánto va a terminar el peso final de la sarta, dónde va a quedar el punto neutro, cuál es el mayor arrastre que vamos a tener en el pozo. Y al momento de cualquier eventualidad ya tenemos ese cálculo. Sabemos cuál será el máximo torque que vamos a ver en la sección. Para eso se hace el cálculo del torque de arrastre, porque no vamos a bajar un VHA que nos genere un torque que el top drive no pueda vencer ese torque para perforar. Entonces la sarta se va, lo que llaman una estola. Se estola, la sarta se estola. Ese es un término en inglés que es stall. Entonces la sarta no va a decir, no, la sarta se está estolando o el top drive se está estolando. Cuando usted escuche que diga se estola el top drive es porque se para la rotación. O sea, porque no tiene la capacidad de vencer esa fricción que se está dando en el pozo. Entonces, si el taladro no tiene la capacidad, no vamos a poder perforar. Entonces, el punto neutro significativamente, el punto neutro, sí, aquí tenemos un error.
significativamente diferente durante la perforación modo slide versus modo rotación. Entonces, lo que quiere decir acá, que vamos a tener en el modo slide, perforación de modo slide, vamos a tener un punto neutro diferente al de rotación. ¿Qué pasa? En lo que hemos dicho, en el slide se detiene la rotación de la sarta de perforación, el peso se distribuye de manera diferente a cuando estamos en rotación 100%. Entonces, vamos a tener un punto neutro diferente en cada uno de los modos. El buckling puede ocurrir en la sarta de perforación por debajo del punto neutro. Cuando le hablo del buckling, es el pandeo de la tubería. La tubería puede sufrir como ondulaciones porque la estamos comprimiendo. Entonces, el buckling ocurre generalmente por debajo del punto neutro porque lo que está por debajo del punto neutro está en compresión. Entonces, por eso es que ocurre el buckling. Los cálculos del punto neutro en una simulación se calcula con los máximos valores de cada parámetro de perforación a aplicar durante la construcción de un pozo de perfil determinado. Entonces, si tenemos un pozo vertical, el comportamiento va a ser diferente a un pozo horizontal o un pozo tipo S o tipo J. Entonces, todas estas condiciones se tienen que tomar en consideración al momento del diseño del VHA. ¿Correcto? ¿Se entiende esa parte, no? ¿Alguna duda? Ingeniero, quiere decir que a partir del punto neutro, recién a partir de ahí se va a generar el torque, ¿no? El torque de la sarta. No. El torque, acuérdate que el torque es el resultado de la sumatoria de la fricción de todos los elementos del VHA. Okay. Correcto. Imagínate que tú agarres una caja y mientras más pesada la caja, la fricción va a ser mayor. Así es el torque. Mientras más puntos de contacto, mayor fricción, mayor torque. Independientemente que estemos por debajo o por encima del punto neutro.